¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entremés. El día de hoy estará con nosotros Lisette Muñoz y vamos a hablar acerca de las huellas de abandono. ¿Qué son? ¿Cómo podemos identificarlas? Y sobre todo, ¿cómo podemos sanarlas? Quédese con nosotros. Bueno, pues finalmente ya me encuentro con la invitada del día de hoy, mi querida Lisette Muñoz, y vamos a hablar acerca de las huellas de abandono. Bienvenida, Lisette. Hola, mi Gus, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. El gusto es que estemos juntos. Hemos hablado en otros momentos acerca de este tema, pero ¿qué podemos entender por una herida o huella de abandono? Sí, mira, pues las huellas de abandono son esos sufrimientos profundos que todo ser humano tiene en su vida. Nadie se libra de la huella de abandono. ¿Nadie? Nadie. Se generan desde nuestra infancia profunda y son los sufrimientos más profundos que genera una persona. Una persona puede pensar que el sufrimiento más grande que ha tenido en su vida es la muerte de un familiar, un divorcio, pero no, la realidad es que está incidiendo en tu huella de abandono, por eso duele como duele. Desde la perspectiva de la semiología de la vida cotidiana, entendemos la huella de abandono como nuestra conciencia dividida, nuestra conciencia escindida, que es un hoyo, un hueco, que es muy difícil de sanar. Estoy dividido de mí mismo. Entonces, esta huella de abandono va a incidir directamente en nuestro autoconcepto, en lo que yo creo de mí. Y por lo tanto va a estar condicionado por todos estos sufrimientos que viví de pequeño y va a generar mecanismos de defensa. Es decir, cuando algo pasa, un estímulo externo toca mi huella de abandono, yo voy a tener mecanismos de defensa, ya sea con agresión, con miedo, con llanto. Ira, enojo, rencor, o sea, todas las emociones que podamos sentir. Así es, va a ser una reacción desproporcionada. Tanto que las personas pueden decir, bueno, ¿qué le pasa a esta persona si solo dije esto, no? Y la persona lo sintió en su herida, en su huella de abandono, por eso reacciona desproporcionadamente con lo que llamamos rasgo dominante, que es con lo que me defiendo del mundo de estas heridas que traigo. Oye, Lisette, es entonces como si esa herida que nosotros a lo mejor no tenemos tan clara, que está como en el inconsciente, que pudo haber sido, no sé, cuando tenías 1, 2, 3 o 5 años, está guardada y entonces algo la detona en este momento, que no es lo que te haya sucedido, que se haya caído el café o que alguien no te haya hecho caso cuando le hiciste una pregunta. Entonces es como si la herida o esta huella o esta herida tocara esa huella, es como tocar una herida sobre otra herida. Así es, y muchas veces están en nuestro subconsciente, de hecho en nuestra memoria nula. Las más grandes heridas se generan desde los 0 a los 3 años de edad. Imagínate, no tenemos recuerdos. ¿Quién se acuerda de eso? Yo no. Eso. A lo mejor tú sí porque eres muy lista, pero yo no tengo recuerdo de los 0 a los 3 años. A ver, pero ¿cómo puede haber una herida de abandono en un niño de 1 año? Fíjate, es donde más se generan. De hecho, nuestras heridas de abandono vienen desde el vientre intrauterino. Okay. O sea, todo esto se va formando desde que estamos en el vientre de la madre y se dice que de los 0 a los 3 años, porque ahí es donde el bebé tiene más abandono, es donde lo experimenta con más abandono. Imagínate, está en un principio de placer en el vientre, ¿no? Está en la totalidad, él siente que es parte del todo, es alimentado, está calientito y de repente la primera huella de abandono más fuerte que experimenta un ser humano es a la hora de el nacimiento, este desprendimiento del principio de placer al principio de realidad. Claro, porque estás cómodo y llegas a una realidad que no conoces, pero se registra como una herida de abandono. Imagínate que el ser él cree que está en su totalidad y siente esta separación, de repente hace frío, me dan la nalgada, ¿qué pasa? Entonces siento una separación de mi totalidad, del cosmos donde yo tenía todo. Ahí se genera una huella muy profunda. Esa es la primera, pero durante los 0 a 3 años, imagínate que el bebé ya está adaptándose, está en su cunita y de repente pues está acostumbrado a ver a la mamá o al papá, ve estas carotas que se acercan a la cuna, ¿no? Y se siente acompañado. Pero cuando mamá... Empieza a crear lazos afectivos con lo que va conociendo. Así es. Entonces se van y él empieza a decir, se fueron, porque ellos no tienen noción de espacio-tiempo. Entonces me volvieron a abandonar. Imagínate la cantidad de veces que papá se va a bañar, que mamá se va al cafecito y el bebé dice, me abandonaron, por eso. Eso está grabado en nuestro subconsciente, pero no nos damos cuenta. Qué pena, sentí feo porque me imaginé cuántas veces mamá pues tiene que hacer sus cosas naturales, ¿no? Que dicen que se quedan dormidas de pie porque están ya muy cansadas, porque en la mamá es la que recae un poco más esa como chamba emocional, pero no hubiese pensado yo que de los 0 a los 3 años registres esas primeras heridas o huellas de abandono y con las que vas creciendo. Y entonces de los 3 a los que siguen las otras. Se hace un registro de 0, 7, 7, 14
12, 14, Ok. 21. Hasta los 21. Hasta los 21, que es donde se termina de formar nuestra conciencia o nuestra mente termina de madurar. Pero fíjate, son 3 momentos específicos del ser humano en donde genera estas huellas más profundas. Una es el desprendimiento de la madre en el nacimiento. La segunda es en el destete, cuando el bebé le quitan el alimento del seno materno, porque esa es su conexión con la madre. Otra vez me vuelvo a sentir conectado a través del seno materno a mi madre. Se lo quitan y el bebé siente otra vez un abandonamiento, una separación. ¿Es más emocional que físico ese momento o también es...? También tiene que ver con el abrazo psicotáctil afectivo confirmante, que es la sensación de protección. El bebé, la primera sensación que tiene en el vientre es el tacto. Es el primer sentido que se desarrolla. Entonces, lo primero que percibe un ser humano es la caricia. Es el contacto. Entonces imagínate ¿Y es la piel que de mamá? En la piel, el contacto de piel con piel La sobrepiel es de mamá, claro. importantísimo para el desarrollo. Que debe haber una distancia mínima, ¿no? Entre la piel de mamá y lo que es el bebé, que está ahí dentro. Así es, pero se siente en el caricia. Y cuando sale el bebé, pues abrazarlo es importantísimo para el desarrollo del cerebro del bebé. De hecho, se sabe que un bebé no se desarrolla cerebralmente de la misma manera cuando es abrazado que cuando no. Caray, y la verdad es que, ¿cómo es que llegamos a esta información y cuando lo piensas, dices, claro, entonces seguramente yo reacciono, pienso, siempre tengo miedo, estoy ansioso, angustiado, aunque no haya una razón para ello, es porque hay una herida, una huella de abandono, porque así lo registré yo como un abandono, Claro. porque tampoco se trata de que hayamos tenido todos papás malvados. No, así es. Aparte, cada quien lo introyecta de una manera diferente, aunque haya sido... ¿Aún de bebé? Aún de bebé, porque también está integrado tu código genético. Es como Ok. percibo al mundo, mi perspectiva vital del mundo. Hay quienes son emocionales, otros son motrices, otros son racionales. Eso ya lo traes desde que estás en el vientre. Entonces, dependiendo de ese código genético, también voy a percibir estas huellas de abandono. Entonces, es toda una lectura que se hace. Por eso tan importante la terapia para trabajar nuestras huellas de abandono, para leer tus condicionamientos y tu código genético. Ahora, esta terapia de la que tú hablas o la que estamos conversando es la semiología. Semiología de la vida ¿Qué es cotidiana. exactamente la semiología? Para quien no sabe el término. La semiología de la vida cotidiana es un modelo educativo con encuadre terapéutico que tiene Ok. como objetivo primordial el despertar de conciencia de las personas. Nos vamos a los procesos de significación. En semiología decimos que no vivimos los hechos, sino que el significado que le damos a los hechos en la vida cotidiana es como la vivimos. Entonces nos vamos a darle una resignificación a tu vida para que te reconcilies contigo mismo. Nos vamos al conocimiento profundo de tu propio ser. Ahora, ¿cómo podemos identificar que nosotros tenemos que buscar eso que no sabemos qué es? No vamos a decir, no, es que yo estoy bien, yo no tengo problemas con nadie, yo estoy tranquilo, tuve una familia perfecta. O sea, yo como para qué voy a que me rasquen y me resulten cosas que yo ni siquiera sabía que existían. ¿Esto es válido o no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, indicadores de la huella de abandono es que nada es suficiente. Se generan conductas compulsivas Por ahí pasamos a todos. lo que sea, ¿no? Puede ser al ejercicio que parece tan sano, puede ser a la moda, puede ser obviamente al alcohol. Las 5 emociones, o sea, los 5 factores primordiales por donde se fuga la huella de abandono es sexo, poder, fama, dinero y sensaciones. Híjole, todas son como favoritas de la gente. O sea, Imagínate. todos tenemos huellas de abandono. Si hay compulsividad en alguna de ellas, sabemos que ahí está intrínseca la huella de abandono y habrá que trabajarla. Todas estas conductas compulsivas van a generar apegos o enamoramiento. Viene esta relación con las parejas no desde el amor verdadero, sino desde un apego, porque tú me llenas mi huella de abandono. Necesito a alguien que esté igual de enfermo que yo, que venga a llenar mi huella de abandono, este hueco, ¿no? Este vacío existencial. Oye, Lisette, ahí por ejemplo es donde entraría el hecho de que muchas personas, y cuando digo muchas es que creo que todos, hemos pasado en algún momento por relaciones tóxicas o no tan buenas o no tan sanas y sales de una y entras en otra muy parecida y la gente te dice, hombre, ya dale vuelta a la página, supera esto. O sea, tiene que ver entonces, está intrínsecamente ligado al tema de la huella de abandono. Totalmente. Pues definitivamente es nuestra responsabilidad como adultos empezar a ver mis heridas profundas, porque si yo no las sané, voy pidiéndoselas al mundo, principalmente a mi pareja, que es mi espejo principal. Entonces yo no me siento, no me dieron, hay 7 valores que utilizamos para entender la huella de abandono, 7 valores que le llamamos las 7 fuentes del amor incondicional. Okay. Entonces, si yo tuve una carencia o exceso de alguno de estas 7 fuentes, voy a pedírselo al mundo. Puede ser el amor, el apoyo,
la comprensión, la inspiración, el placer, el conocimiento y el reconocimiento. Son 7 valores que se analizan. Digamos que es la medida en la que se parte para encontrar estas huellas de abandono. Pero, a ver, por ejemplo, entonces, el no haber tenido algo o haber sentido que no tenía algo, aunque no sea real, o haber tenido de más, también puede ser contraproducente. Así es. Imagínate una persona que tuvo, vamos a hablar del valor del amor, ¿no? El amor es refiriéndose al contacto físico, a los besos, al te amo, al te quiero. Si no hubo nada, siento una carencia, tengo necesidad y de repente ves a un esposo que necesita que su esposa lo abrace, lo besa y si se va al trabajo y no le dio el besito, siente que se muere, ¿no? Porque le dio la huella de abandono. A esta misma persona le dieron exceso de amor. Imagínate papás que abrazan demasiado, besan, mi amor, te amo, te amo, te amo, te amo, que quedan atosigados de tanto amor que dicen, ya no me toques. Pierden la medida de hasta dónde es sano amar o no amar. No soporto que me besen, no soporto que me abracen, fue demasiado. Y esto no lo mide el papá, ¿no? Cada persona lo introyecta de manera personalísima, pero lo tiene, es su responsabilidad, como te decía, trabajarlo, porque si no va a generar conflicto con mis relaciones interpersonales, pero principalmente conmigo mismo. O sea, en resumidas cuentas, todos tenemos huellas y heridas de abandono. Así es. Nadie se escapa. Nadie se escapa. No nos convierte ni en mejores ni en peores, ni a nuestros papás. No se trata que nos divorciemos de nadie, simplemente que busquemos la ayuda profesional a través de la semiología para entonces ubicar por qué reacciono, por qué pienso, por qué actúo, por qué todo me sale mal, por qué no soy suficiente, por qué nada me funciona y finalmente es decir, help me. Así es. Ayuda. Así es, fíjate, una persona que no resuelve su huella de abandono vive en el sufrimiento y genera el perfil del eterno adolescente. Wow. Es decir, una persona que es incapaz de comprometerse, porque la huella de abandono tiene estas 2 emociones fundamentales, que es la angustia existencial, no sé quién soy, no sé qué quiero, y el desamparo, la falta de sentido de arraigo. No puedo arraigar en ninguna relación, no puedo arraigar en un trabajo, no tengo compromisos, no me puedo comprometer ni conmigo ni con nadie. Tengo el perfil del eterno adolescente. Si esta es una situación en tu vida, pues analízalo, porque entonces hay ahí comprometida una huella de abandono y es tu deber responsabilizarte de esto, sanar tu huella de abandono para poder comprometerte. En semiología decimos, un hombre es sus compromisos. ¿A qué estás comprometido? Me encantó eso del eterno adolescente y la verdad de las cosas es que creo que yo en todas estoy. Si me lo permites, vamos a hacer una primera pausa para que de regreso tú nos digas cuáles son, si podemos recorrer las 7. Claro que sí, con mucho gusto. Así ya regresamos. Bueno, pues estamos de regreso contigo, mi querida Lisette Muñoz, semióloga, que además eres muy buena porque te conozco hace tiempo. Gracias. Y antes del corte tú nos mencionabas que había como 7 pasos o 7 partes en las que se pueden identificar este tipo de circunstancias que se convierten en huellas, heridas de abandono. ¿Podríamos hacer un recorrido rápido por ellas? Claro que sí. Sí, mira, bueno, para que nosotros podamos identificar la huella de abandono de las personas, tenemos estos 7 valores que se consideran estas fuentes que un ser humano necesita para generar una confianza ontológica. Sí o sí. Una autoestima no hay manera de sana, ¿no? Para crecer sanos, sí o sí. O sea, no hay que yo puedo nada más tener 3 y con eso vivo. Lo ideal es que sean los 7. Si hay ausencia de alguna de ellas, vas a pedírsela al mundo, de alguna manera. Ahorita que se las vaya explicando, tal vez vas a decir, sí, sí es cierto, esta también, a veces se la pido al mundo. Creo que vamos a poner check-in en todas, pero bueno, vamos a darle. Al jefe, sí, mira, entonces es el amor, la primera de los valores, que se refiere a esto, lo que te decía, el abrazo psicotáctil, que es el contacto físico, que es tan reparador para la persona, ¿no? Sentir la piel, el abrazo, las palabras, el te amo, el te quiero, es súper, súper importante y esto se va introyectando en cada persona en diferentes etapas de su edad. Por ejemplo, de los 0 a los 7 el bebé introyecta el amor de alguna manera, de los 7 a los 14 de otra manera y de los 14 a los 21 ya es la adolescencia, es de otra manera. Introyectar, ¿qué es? Como, por ejemplo, de los 0 a los 7 el bebé tiene más apego de mamá. Entonces él recibe más y le da más énfasis a la como que lo jale lo hace suyo, ¿no? En los 7, 14 es del lado de papá, es más de papá. Y 14, 21 pues ya nos vamos decantando y va siendo ya más de los amigos, vamos jalando nuestros valores o 7 fuentes de las amistades. Y si no estuvo mamá o papá, también ese es un problema. Hay la persona que funge como mi padre, hubo tal vez alguna presencia masculina en el caso del papá, que
fungió como papá, como un hermano, un abuelo, un tío, algo, un okay. amigo cercano. Entonces, de ahí yo tomo estos 7 valores. O los abuelos, muchas veces crecen con los abuelos. Entonces, bueno, el amor, ¿no? Okay. ¿Cómo lo introyectamos? El apoyo. El apoyo no solamente es emocional, que es súper importante, el estar ahí para la persona. Por ejemplo, en un bebé de 0 a 7, pues el apoyo sería darle su alimento, cobijarlo, cambiarle el pañalito, ¿no? En la primaria, tal vez en la tarea, en sus festivales, acompañarlo. En la adolescencia, pues de la misma manera, hijo, ¿qué necesitas? ¿En qué te apoyo? ¿Dónde te llevo? Esos cambios de humor, esos se convierten como enemigos. Exacto, obviamente necesitan también apoyo, y también se refiere a la parte económica, ¿no? También que haya tenido yo los medios para sobrevivir, ¿no? Es un apoyo económico que tuve para tener mi alimento, todo lo que necesitaba en la vida. El apoyo, la comprensión. La comprensión es lo mismo que la empatía de los padres hacia los hijos. La empatía es ponerme en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Entonces, ¿qué tanto los padres tienen comprensión por sus hijos? Esta empatía, ¿no? Creen algunos padres equivocadamente que porque son los papás deben de tener la razón. Porque digo yo y soy tu madre. Así es. No se discute más. Y no se ponen a ver al hijo, ¿no? A comprender al hijo. Cómo se siente, por qué se siente. El de 0 a 7, cuando eres un bebé, bueno, pues está llorando, ¿no? Ay, seguramente puede tener frío, puede tener hambre, estoy comprendiendo por qué está llorando, ¿no? En la primaria, tal vez también estar, hijo, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué sacaste 5 en lugar de eres un burro y me traes y no sé qué y castigado? De saber, hijo, ¿qué pasó? No entiendes la materia, no la comprendes, vamos a sentarnos, vamos a... Temas de abuso, de bullying, qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? En lugar de juzgarlos, lo contrario a la comprensión es el juicio. Entonces, si un papá está enjuiciando constantemente a su hijo, le está generando huella de abandono. Claro. Entonces, la comprensión. Y obviamente a los chavos, no se diga, de los 14 a los 21, bueno, pues se necesita mucha comprensión. Creo que cuando más necesitas, porque andas totalmente perdido en el mundo, no sabes ni qué quieres, ni a dónde vas. Es la edad de la aborrecencia, ¿no? De la choca, decía mi mamá, la edad de la choca. Entonces, pues los chavos ahí necesitan también mucha comprensión, comprender los padres es su deber, entender la etapa por la que están transitando sus hijos. Ahí no saben, se están decantando de los padres y es de, ahora yo soy individuo y todo que tenga que ver con mis padres no lo quiero, ¿no? Okay. Necesito saber quién soy en el mundo. ¿El cuarto sería? Entonces, inspiración. Inspiración. La inspiración es la admiración que se genera de los padres. ¿Admiraba a mis padres? ¿Eran fuentes de inspiración o no? Siempre es con los papás, entonces. Con los papás, o de dónde, te puedes preguntar de dónde jalé la inspiración en mi vida. ¿Hubo buenos mentores? ¿Hubo personas que me inspiraran en la vida? Pero sí, papá y mamá tienen mucho que ver en mi huella. Quizás un maestro, un vecino, un amigo. Exacto, no sé. familiares. Digo, un héroe o algo, o sea, puede ser cualquier fuente de inspiración. Personas de la televisión, claro que sí. Okay. Entonces, pero sí tiene mucho que ver papá y mamá, puesto que yo voy a decir en la edad adulta, sí quería ser como mi mamá, admiraba y me voy moviendo a ser como ella o como mi padre o todo o lo no contrario. Quería ser ninguno de ellos. Porque el ser humano se mueve en huella o contra huella. Es decir, en huella repito las acciones de mis padres o contra huella hago todo lo contrario y elijo cosas absolutamente a lo contrario de los padres. ¿Por qué podría ser la contrahuella? ¿Qué la podría inspirar? Es lo mismo, es como yo no quiero esto, me dolió tanto que tú fueras tan dura en este tema, tan inflexible, ajá, tan disciplinado, impositivo, que ahora yo soy un relajo, ¿no? O sea, no me chocó porque me tenías harto con la disciplina, okay. Me vuelvo totalmente desordenado. La antítesis de eso. Así es, así es. Ninguna es buena, hay que tener su equilibrio. Poder modularlas, ¿no? Pero es importante saber que la tengo y por qué soy como soy, es la parte de la comprensión, ¿no? Okay. El placer es la quinta. El placer se refiere a los momentos placenteros en casa. ¿Qué tanto es placentero estar con papá y con mamá, ¿no? Desde bebé, pues bueno, que me apapachara, que si lloraba mi mamá me abrazaba, me daba el beso, me daba los juguetitos, me hacía cosquillitas. O no, hay papás de verdad muy serios. He tenido casos en consulta en donde tratan a los bebés muy fuerte, muy feo, y obviamente no hay placer. Y así pues en todas las áreas, en todas las etapas. Y que les exigen como si fueran adultos, cuando es un niño, que no puede actuar ni pensar como un adulto. Por ejemplo, también influye en esa parte, Lisette, el hecho de que, por ejemplo, en la comida nadie hablaba.
Sí, claro, no hay fuente de placer. O llegaba el papá y todo el mundo se Imagínate. callaba, o Así te es. daba miedo que se te cayera el vaso, o qué sé yo. Sí, puede ser que mamá era una fuente de placer y mientras estuviera mamá todos estaban relajados, tranquilos, contentos, platicaban y llegaba papá y callados, acabó la fiesta. serios, cero placer, ¿no? Aquí todos se cuadran, nadie habla y tú no te puedes mover. Entonces imagínate lo que generan los muchachos. Yo quiero estar fuera de casa, o sea, a mí no me genera placer estar en el ambiente familiar o con papá o con mamá. Es importante distinguir, ¿no? Y lo mismo en la adolescencia. Hay muchachos que se traen a toda la escuelita a su casa porque es un lugar de placer para ellos, que dicen, claro, mis papás son súper lindos, alivianados, con todos platican, nos tienen botana. Y hay gente que no. Dice, Todos "Ni conocemos de esas chiste". casas. Así es. En mi así caso es. no era mía, porque yo era como el único, por decirlo así. Entonces, ahorita que lo estás mencionando, te digo que yo en todas quepo, pero yo creo que todo el mundo va para no sentirme mal. Sí, así es, mi gusto. La sexta, ¿cuál sería después del placer? Conocimiento. Conocimiento. El conocimiento es qué tanto conocimiento te prodigaron, obviamente en cada una de las etapas, lo que sabía papá y mamá, ¿no? Si papá era carpintero, pues te enseñó la carpintería. Si tú no sabías de matemáticas y ellos no sabían, te acercaban al conocimiento de primera mano que viene tutor. de ellos. Así es. De bebé, pues bueno, mi amor, este es el sol, esto quema, aquí por aquí no camines, y te enseñaban a hablar, ¿sabes? O sea, hay personas que son autodidactas, que nunca se acercaron a los Solitos papás van aprendiendo. y solitos tenían que sacar la información porque papá y mamá no les enseñaban nada de la vida. Imagínate la adolescencia, hablar del sexo, de lo que viene en tu vida. Qué fuerte. Y no tienen estas fuentes de conocimiento, la tienen que sacar de los amigos y es donde vienen pues muchos problemas. No sé ahora, pero antes de, no sé, 15 años o más para atrás, no había nada. Así es. Era nula la información Así porque es. los papás no hablaban de eso con uno. Sí, prodigar este conocimiento era un tabú, ¿no? Es correcto. Y bueno, la última es el reconocimiento. El reconocer a los hijos, ¿no? ¿Cuántas personas no buscan el reconocimiento afuera? Y a veces pasa mucho en las empresas, ¿no? Quiero el reconocimiento de mis compañeros, del jefe, y vienen, de verdad tengo personas en consulta que regresan devastados porque el jefe no los reconoció. Y es un dolor profundo, pues te está dando la huella de abandono. Claro, ¿no? porque no es ese el momento, sino a donde te traslada. Exacto, porque las todas. emociones tienen memoria, te llevan a esa emoción, no a esta emoción. Así es, entonces, bueno, no soy reconocido los papás. ¿Cuál es la contrario al reconocimiento? La crítica. Si eres un papá que en lugar de reconocer a tu hijo constantemente lo criticas, vas a generar huella de abandono, ¿no? ¿Qué pasa? Saqué 7. 7 no, podrías haber sacado 10. Mira, tu hermano es más inteligente, tú eres un burro, y crítica. Y el niño va a estar siempre en esta constante necesidad de ser visto por los padres. Como no lo obtuvo de los padres, pues se lo va a pedir después a la esposa, a los jefes y a toda la gente que está... Se convierte eso en una necesidad de aprobación permanente, de Así qué bien es. te ves, qué bonita, qué guapo, o sea, porque Exacto. estás necesitando eso que no recibiste en tu infancia o en tu adolescencia. Pues eso, también el exceso de reconocimiento. ¿Cuántos papás de no, mi hijo es el mejor y es el más inteligente y es el más guapo y es el plus ultra? Y si crece ese muchacho, no hay nada que le acomode. Nada le merece. Todo quiere reconocimiento de todo mundo, quiere que todo el mundo lo esté viendo, volteando, y si no le das tanto como papá y mamá, se siente vacío. Aquí no me quieren, esto no es amor, y necesita la constante reafirmación, porque trae esa huella de reconocimiento. Y lo mismo en cada una de las fuentes, ¿eh? Fíjate que ahorita que las fuiste mencionando todas, que además qué capacidad resolutiva tienes tan importante, de verdad yo creo que todas las personas que nos escuchen o nos vean, van a entender que están en 1, 2, 3, 4 o quizás en los 7, ¿no? Y sin crear juicio, decir, tuve unos papás malvados o unos abuelos malvados. Cada quien hizo lo que podía con los elementos que tenía a la mano. Ahora, cuando ya eres adulto, dices, después de los 21, 25, 30, ya cuando estamos más creciditos, pues dices, ¿por qué recurro tanto a esto? ¿Por qué siempre sufro? ¿Por qué necesito tanta validación? ¿O por qué me equivoco tanto en el tema de las parejas? Pues entonces la respuesta está en lo que tú tienes en tu interior, en lo que tu infancia, tu adolescencia. Y es tu deber trabajarlo. Porque si no es soy yo, entonces ¿quién? Si no es con amor, entonces ¿cómo? Y si no es hoy, entonces ¿cuándo? Seguramente te voy a hacer una pregunta un poco complicada, pero de las 7 emociones, ¿cuáles son las que tú trabajas con más frecuencia en tu consultorio? Yo creo que todas, pero las que más se repiten puede ser el apoyo, la comprensión y el amor. Apoyo, comprensión y amor. Podría decir reconocimiento también, porque no lo tenemos tan... ¿Están ligados todos al 0,3 o 0,7? O ¿cuál es la edad más? Porque de pronto dicen, los 7 años son los que van a marcar el resto de tu vida, pero tú te fuiste hasta los 21. ¿Cuáles son los más importantes? Entiendo de que los todos 0 son. a los 3 años. De los 0 a los 3. De los 0 a los 3 años. Cuando no te acuerdas de nada. Exactamente, está en tu inconsciente. ¿Y cómo sé que yo tengo eso? Lo vamos trabajando.
Si no te acuerdas de lo que pasó en esa edad, lo puedes percibir con lo que le estás pidiendo al mundo en la actualidad. Que es a través de la semiología, que lo que tú sabes y en lo que eres experta y ayudas a la gente a identificar dónde está el dolor. Así es. No debe ser cómodo, ¿no? Pues no duele porque como les digo, rascarle a la herida duele. Es como algo que enterraste ahí y le echaste tierrita para no ver, pero a la hora que lo trabajamos en terapia, pues hay que limpiar, hay que echar agua oxigenada. Para que realmente sane. Y eso duele, pero mejor que duele 1 hora en terapia que toda la vida. ¿Y es posible quitar y borrar una huella de abandono? Mira, la huella de abandono va a estar incidiendo en nuestra vida, va a estar tocando nuestra puertita como constantemente, chicoteando de vez en como cuando. algo que ahí traigo, pero cuando yo ya lo veo, lo comprendo, me doy cuenta que es mío y no es algo que me tiene que venir dar el mundo. No va a resucitar nuestros padres, no va a venir el esposo a llenarla, es mi responsabilidad decir, esto es mío y saco de mi caja de herramientas que me ha enseñado la terapia para poder reaccionar de una manera diferente, de una manera creativa y no reactiva. Claro, ya que no te hundas, sino que por el contrario te fortalezca y te empuje a salir adelante. Dices, ya conozco la emoción, ya sé de lo que se trata, la dejo pasar. Así es. Lisette, ha sido un placer tenerte aquí en Entremés. Espero que pronto nos volvamos a encontrar nuevamente con algún otro tema. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, amigos. ¿Algún mensaje final? Gracias. Pues a trabajar con nuestra huella de abandono es nuestra responsabilidad y hacerlo con todo el amor. No tenerle el miedo, porque finalmente las huellas de abandono sí tienen tratamiento, sí se pueden sanar, lo sé por experiencia. Entonces, pues bueno, ya sabe, la decisión es suya y de nadie más. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.